Una vez que hemos visto esta creación de cuerpos, tenemos que empezar a utilizar una herramienta muy potente cuando tenemos piezas complejas en nuestros modelos 3D, que es la opción de ensamblajes. De forma general, los ensamblajes solo van a funcionar con componentes, ¿vale? De manera que la primera diferenciación que tenemos que hacer es la diferencia entre un cuerpo y un componente. Un cuerpo es cualquier forma que tiene un cuerpo sólido, está separada de otros cuerpos, de manera que es un sólido por sí mismo. Un componente es un conjunto de cuerpos, donde ese conjunto puede estar formado por uno o más de un cuerpo, ¿vale? Nosotros hasta el momento solo hemos visto el menú izquierdo del browser como si todos los cuerpos pertenecieran a la misma carpeta. Realmente esa carpeta es nuestro primer componente, ya que Fusion 360, cuando creamos un archivo nuevo, lo primero que hace es crear un componente, de manera que siempre que estemos trabajando en el menú básico, todo pertenecerá al primer componente. Este componente estaría formado por la suma de todos estos cuerpos. Por eso es muy difícil moverse y trabajar con ellos. ¿Vale? Para ello, normalmente lo más importante cuando creamos un diseño nuevo es separar las piezas que no pertenecen al mismo componente, es decir, que tienen movimientos o dependencias entre sí y que vamos a colocar en distintas posiciones como nuevos componentes. Cuando hemos estado viendo la creación de distintos cuerpos, por ejemplo, cuando teníamos la opción de hacer cualquier elemento, por ejemplo un toroide, hasta el momento siempre hemos utilizado como operación nuevo cuerpo, pero siempre hemos dicho que teníamos la opción de crear un nuevo componente, ¿vale? Voy a hacerlo para demostrar cómo funciona la creación de un nuevo componente. De forma general, si le damos a OK, veríamos que se ha creado un nuevo componente, componente 1, que tiene un origen propio y distintos cuerpos. Veis que en este caso nuestro componente 1 sería el toroide, que a su vez tiene un cuerpo que también se puede llamar toroide. ¿Vale? Pero como veis, este componente está fuera del resto de cuerpos que teníamos. Es decir, todos estos cuerpos pertenecían al ejercicio 2, como si este fuera nuestro componente, y este componente tiene a su vez todos estos cuerpos y un componente anidado. ¿Vale? Aquí empezaría a funcionar la anidación, es decir, componentes dentro de componentes. Realmente toroide pertenece al componente primario, que sería nuestro archivo. ¿Vale? Si tenemos cuerpos que queremos convertir en componentes, simplemente podemos ir a ellos, seleccionarlos, con el clic derecho veréis que tenemos la opción crear componentes desde cuerpos, ¿vale? De manera que si selecciono esa caja 1 y doy a crear componentes desde cuerpo, veis que ha desaparecido esa caja 1 de aquí, ha aparecido un componente llamado caja 1. ¿Vale? Podemos entender un poco la diferencia gráfica entre cuerpo y componente, ya que los cuerpos estarán representados gráficamente por este cilindro, los componentes por este cubo. ¿Vale? Además, si aparece una serie de 3 cubos, sería un conjunto de componentes. ¿Vale? Cuando tenemos más de un componente, se crea este icono con 3 cubos uno al lado del otro. ¿Vale? De manera que si queremos interactuar con los distintos elementos para que tengan movimiento entre sí, pues crearíamos, por ejemplo, de la esfera 1, podríamos convertirla también en componente y veis que aparecen por aquí. Lo importante es que aparece tanto el cuerpo como un origen propio. ¿Vale? Veis que aparece un origen, aunque esté desactivado, en cada una de nuestros componentes. Voy a hacer también un componente de este cilindro y veis que vamos teniendo, aparte de los cuerpos que pertenecían al ejercicio, ¿vale? Todos estos cuerpos de aquí, tenemos
el toroide, la caja, la esfera y el cilindro. ¿Qué cambia con esto? Como veis, ahora que esta caja es un componente, puedo moverla libremente por el espacio, ya que tiene su propio sistema de coordenadas. Veis que también puedo mover este elemento. En cambio, este, como es un cuerpo dentro del componente principal, no puedo moverlo. Esta caja, como es un cuerpo dentro del elemento principal, tampoco. Y el toro, como es un propio componente, sí que puedo moverlo. ¿Vale? De manera que los elementos que pertenecen al cuerpo base permanecen inmóviles y no puedo modificar su posición, mientras que los cuerpos que forman su propio componente, veis que sí que tienen la posibilidad de moverse, colocarse un poco respecto al resto de elementos. ¿Vale? Entonces un componente nos da esa libertad. De manera que para trabajar con las piezas que tenemos en pantalla, deberíamos hacer que todas ellas sean componentes. Si convierto las que nos quedaban en componentes, veríamos que ahora ya sí puedo mover todas las piezas en el espacio. ¿De acuerdo? Pues un poco con esto será la base de un montaje de piezas a través de Fusion 360. Nos permitirá jugar con el siguiente apartado, que serán los ensamblajes.